Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en Meskirch, un pequeño pueblo en el sudoeste de Alemania, en 1889. El joven Martin fue dirigido por sus padres para la carrera sacerdotal, hasta que la lectura de un libro de Franz Brentano sobre el significado del ser en Aristóteles lo convenció de estudiar filosofía. En 1909 ingresó en la Universidad de Friburgo y 7 años después era colaborador del filósofo Edmund Husserl. Un año más tarde, Heidegger se casó con Elfriede Petri, hija de un alto oficial prusiano de confesión luterana. En 1923 fue nombrado profesor extraordinario y director del Seminario de Filosofía en la Universidad de Marburgo. Allí conoció a una joven estudiante judía llamada Hannah Arendt, con quien mantuvo un romance extramatrimonial durante casi 2 años. Ella fue, según propias palabras de Heidegger, la musa inspiradora de su obra más famosa, Ser y Tiempo, cuyas primeras 2 secciones fueron publicadas en 1927. El resto del libro jamás fue escrito. La cuestión es el sentido del ser. ¿Qué digo cuando digo ser? ¿Cuál es el sentido, ojo, originario, radical, primero de esto? Sein, ser. Esto creo que nos da ya la introducción a Ser y Tiempo. Como ustedes saben, es una obra inagotable en su lectura y agotadora en su lectura. No hay una concesión jamás que le permita a uno en el discurso tomar un respiro. No, es decir, hay que estar a cada momento atento a cada palabra, a dónde está puesta la coma, a dónde está puesto el signo de interrogación, dónde están las comillas, etc. Es un libro de lectura ardua, pero apasionante, ¿no? El tema básico de Ser y Tiempo, que es de 1927, es de qué manera el tiempo puede ser un horizonte de comprensión del sentido del ser. Esto es muy novedoso, porque la filosofía tradicionalmente tomaba el ser por un lado y el devenir por otro, lo cual significa que el ser y el tiempo se excluían. Y lo que va a decir Heidegger justamente es que se copertenecen. Ser y Tiempo es un programa total. Es casi, diríase, la clave de toda la historia de la filosofía. Ser y tiempo. Heidegger abre su obra en la que había trabajado lentamente y aprovechando todo lo que había venido decantándose en esos 10 años, desde aproximadamente la Primera Guerra Mundial. Abre esa obra señalando que se ha perdido el sentido de la pregunta por ser. Cada vez que yo pienso el es, o si quieren, el sentido del ser, o si quieren, lo que el ser significa, remite a y viene de un horizonte más radical que es el tiempo. De allí la expresión ser y tiempo. Entonces hay que entenderla muy precisamente. El y no dice que la obra va a tratar de 2 cuestiones, es una única cuestión que intenta precisamente detectar de qué modo el ser viene de y va hacia el horizonte del tiempo. O mejor, la comprensión del ser, el sentido del ser, viene de y va hacia el horizonte del tiempo. El hombre mismo no aparece determinado como dentro de la escala de los vivientes, como un ente, como animal racional, sino como el ahí del ser, como el lugar de tal manifestación, como aquel que ha de acoger o no y responder o no a aquello que se muestra y mostrándose y sustrayéndose a su vez lo convoca. Si el hombre es un ser que comprende, bueno,
el comprender del hombre, lo comprendido por el hombre, está atravesado permanentemente por el sentido del ser, o por lo que él entiende por ser. De modo que si yo quiero ver qué significa ser, lo que tengo que hacer es desmenuzar esta existencia humana para ver de qué modo allí se devela el sentido del ser. Heidegger llamó Dasein al ser del hombre. Este término alemán designa habitualmente a la existencia, pero Heidegger lo usó en función de su etimología, ahí ser, para expresar que el ser del hombre es el ámbito donde el ser se despliega y manifiesta. Dasein quiere decir apertura, pero, si se me permite decirlo así, significa que esta apertura ya está colmada. Es decir, yo no puedo pensar al hombre antes de estar habitado por lo otro que él, que son las cosas, dicho ahora muy genéricamente. Estamos ya cabemundo, ¿no? Y el mundo ya está en cada uno de nosotros. Existir es ser en el mundo, primera de las clásicas fórmulas de Heidegger. Fórmula que hoy quizás ha quedado rebasada y que incluso quizás hubiera que, no que abolir, sino que pulir, pero pulir, corregir, y corregir en el sentido en que mundo es un concepto metafísico, que Heidegger lo ha sometido a una torsión bastante grande que habría que aclarar un poco más. Él, de hecho, posteriormente da algunas indicaciones. Pero existir es ser en el mundo. El Dasein es un ser en el mundo, porque está inevitablemente ligado por las cosas y las ocupaciones que configuran su mundo. De este ser en el mundo, se puede decir que es un proyectarse en las posibilidades que tiene ante sí en cada caso. Como además el ser en el mundo es siempre un ser con los otros, el mundo es esa trama de significaciones en las que convivimos. Por eso, en un texto posterior, Heidegger va a decir que lo propio del Dasein es la trascendencia, es decir, la trascendencia, donde no hay que entender por trascendencia lo que habitualmente se entiende, un objeto trascendente, por ejemplo, Dios o algo así, sino que trascendencia significa el estar trascendiendo hacia. En este sentido, hay que usar el término trascendencia. Si yo siempre ya estoy más allá de esta o aquella cosa, y este más allá al que estoy referido, que es mundo, es el que me posibilita que yo pueda habérmelas con tal o cual cosa, del modo que fuere. Existir es estar junto con cosas que en última instancia ha realizado, ha inventado, ha creado el hombre. Es lo que se suele traducir como el estar al alcance de la mano. Eso es nuestra vida cotidiana, estamos rodeados por estas cosas que solo tienen sentido cuando están al alcance de la mano. De eso hay que distinguir las otras, que no están al alcance de la mano, sino que más bien se imponen. Se imponen como también entes diversos, a la manera de la piedra, el árbol, el cielo, lo que fuera. De modo que ya hay dos planos diversos, el Zuhandensein, el estar al alcance de la mano, y el Vorhandensein, el estar allí encontrable. El hombre no se identifica con ninguno de los dos. Hay que abrir otro plano, ese que habíamos dicho al principio, el Dasein. Heidegger señala que nuestro modo propio de ser implica asumirnos como radicalmente finitos, aceptar la angustia de no poder cumplir todas las posibilidades que se despliegan ante nosotros, correr el riesgo de equivocarnos y arrepentirnos y sentirnos culpables de las elecciones que hacemos y, en fin, vivir cada momento de nuestra vida de cara a nuestra mortalidad. El horizonte último, que da sentido, sin sentido, a todo lo que hago, a todas las cosas y a mi existencia, a mi habérmelas con las cosas, es la muerte. Que viene la famosa expresión de Heidegger, Sein zum Tode, ser para la muerte. Y la muerte no, como pasa con la idea del mundo,
no es algo que está allí fuera de esta cosa o de este estar viviendo yo ahora aquí. Está ya como posibilidad, que no es una mera posibilidad lógica, está ya como posibilidad cualificando toda mi vida. En cierto modo estoy siempre muriendo. Aunque en la cotidianidad esto no aparezca. Al revés, en la cotidianidad el hombre se esfuerza porque este horizonte no aparezca. Entonces el horizonte de la cotidianidad es el horizonte del trabajo, el de las ocupaciones, etc. ¿Cómo puede irrumpir este último horizonte? Bueno, aquí está el famoso tema de la angustia. El arrepentimiento y la culpa nos muestran que lo pasado es presente. La mortalidad asumida, o como dice Heidegger, el ser hacia la muerte, muestra que lo futuro es presente. Dicho de otro modo, somos temporalidad. Para Heidegger, pasado, presente y futuro son modos de ser de esa temporalidad que somos. No es que somos temporales porque somos históricos, lo cual no quiere decir nada, evidentemente, sino que el fenómeno de la historicidad adquiere sentido a partir de esta estructura de la temporalidad. Segundo, el que en toda la historia de la metafísica se ha pensado el tiempo, pero al tiempo se lo ha pensado como una cosa, cualesquiera sean las teorías que ha habido, y no a partir de esta triple estructura extática. En este 1927 Heidegger llama éxtasis, los éxtasis de la temporalidad, lo cual lo lleva a desarrollar una teoría de la concepción vulgar del tiempo, donde incluye algunas respetables teorías filosóficas del tiempo. Martin Heidegger. En 1929, Edmund Husserl se retiró de su cátedra en Friburgo y propuso a Heidegger para reemplazarlo. La lección inaugural de Heidegger, con el título ¿Qué es metafísica?, se publicó ese mismo año, al igual que un trabajo sobre Kant y el problema de la metafísica. Ya era muy prestigioso cuando en 1933, ante la inminente intervención de la Universidad de Friburgo, el cuerpo académico le solicitó que aceptara el cargo de rector. Estaba Mollendorf como rector de la Universidad de Friburgo. El gobierno nazi no lo acepta porque Mollendorf es socialdemócrata, y entonces amenazan con intervenir la universidad. El cuerpo de profesores lo llama a Heidegger, le pide que acepte el rectorado. Heidegger era un individuo neutro, no tenía actuación política, era potable, por lo tanto para los profesores como para el gobierno. Cuando Heidegger finalmente acepta, ese mismo día que él tiene que dar la charla o la conferencia inaugurando su periodo, se le informa que es condición que se afilie al Partido Nacional Socialista. Heidegger lo hace como un trámite más. Por más que la teoría filosófica pueda contaminarse un poco de decisiones políticas, de decisiones personales, hasta de decisiones eróticas, etcétera, si es una teoría filosófica fuerte, no queda aplastada por aquellos elementos políticos, pasionales, etcétera. Y lo que cuenta del profesor Heidegger es la manera como ha entrado en la tradición filosófica y lo que ha revuelto en el río de la filosofía y lo que ha hecho llevar a superficie. Cuando Heidegger es rector de Friburgo, hace quitar todos los carteles que estaban en la universidad, echando a los judíos de la universidad.
no nombra a ningún decano ni a ningún director de departamento del Partido Nacional Socialista, a pesar de que se le tratan de imponer. Nombra a Mollendorf, el ex rector socialdemócrata, decano en una de las facultades. Y finalmente la crisis llega cuando se niega a expulsar a 2 profesores judíos. Al no poder mantener la situación, termina renunciando él. No llega a estar un año como rector de la Universidad de Friburgo. Después de eso no tiene ninguna actuación oficial. Y cuenta incluso que en una de las clases donde él hablaba sobre el concepto de libertad, en Schelling, y él desarrollaba una idea que de alguna manera ya estaba en Ser y Tiempo, que era la idea de que si el hombre es un ámbito de sentido, eso es lo que lo caracteriza, no lo étnico, lo racial, lo biológico, etc. Un alumno lo espera fuera de clase y le dice: por favor, doctor, no hable más de esto porque yo soy de la Gestapo y tengo que pasar un informe. En los años siguientes a su rectorado, Heidegger se alejó de la política, se refugió en sus cursos y publicó muy pocos escritos. Sin embargo, en esos años produjo textos que fueron editados bastante posteriormente, como su Introducción a la Metafísica, y muy especialmente los Aportes a la Filosofía. Se acostumbra a considerar esta como la segunda etapa de su filosofía. Yo insisto en que hay una continuidad en el pensamiento de Heidegger, si bien se vaya explicitando según los temas que trata, según el momento en que lo hace, según aquello a lo cual se refiere y según su propio camino, que se va determinando más y más, si bien podría decirse también que no es un autor en el cual se puedan encontrar respuestas, al menos respuestas más o menos definitivas, sino más bien es un autor, es un pensador de preguntas, todo lo deja en pregunta y me parece que eso es también infinitamente rico. Además, como su maestro Husserl, siempre habla del pensar como un camino, es el camino de nuestra propia vida, es el camino de lo humano, no puede ser sino camino. Y el camino, este camino que se hace al andar, como dicen nuestros cantores, es un camino que no termina nunca. El movimiento del pensamiento de Heidegger hasta aquí, ¿cuál fue? Ir, para decirlo muy brutalmente, ir del hombre al ser. Bueno, el camino posterior de Heidegger va a ser al revés, del ser al hombre. Insisto, lo estoy diciendo de manera muy esquemática. Este segundo comienzo del pensar a partir del ser como acaecer permite todo otro planteo de los problemas fundamentales. Ante todo, un planteo del mismo pensar que ya no parte del hombre mismo, ya no se concreta en un decir algo sobre algo, sino el punto de partida es aquí lo que acaece y el pensar y el lenguaje humano son una respuesta a aquello que se muestra y a la vez se rehúsa o se sustrae en lo que acaece. La verdad ya no aparece como una correspondencia a lo que es, sino ante todo aparece un sentido más originario, que es la verdad del ser mismo, en tanto acaeciendo, se manifiesta, se muestra y a la vez se sustrae. En los Aportes a la Filosofía, Heidegger consideró su propio pensamiento como un tránsito. No se trataba ya de metafísica, por cuanto la metafísica no piensa el ser, ya que si bien pregunta por el ser, contesta hablando del ente en general. Tampoco se trataba ya de que se esté en condiciones de desplegar el pensar del ser mismo. Solo se trataba de preparar el segundo comienzo del pensar, un comienzo ya no metafísico. En este sentido, el hombre es ubicado
no como señor de la realidad, sino como habitante de un mundo. Y habitante de un mundo, dice en algunos de sus trabajos, de sus escritos, significa ser uno de los cuatro, uno del cuarteto del mundo. Significa habitar un mundo es poder acoger la novedad del cielo, poder cuidar la tierra, poder venerar lo sagrado, es decir, lo que trasciende, y poder acompañar a los humanos. Entonces, me parece que también esto es muy importante en esta época, la reubicación del hombre en su verdadero lugar, que no es el de dominador o el de señor. Y a su vez, como decíamos, con respecto a las cosas, también es recuperar el sentido y ser de todo lo que es. Entonces me parece que también en este aspecto, este pensar del segundo comienzo es sumamente sugestivo. Y creo que toda la obra heideggeriana, desde un comienzo, paso a paso, se va dirigiendo hacia esto. En los años siguientes al fin de la guerra, Heidegger hizo conocer su Carta sobre el humanismo, en respuesta a algunas afirmaciones del filósofo francés Jean-Paul Sartre, e impartió numerosos cursos, conferencias y seminarios. Luego, en lo que se ha llamado la última época de su pensamiento, Heidegger interpretó el ser en el mundo como un habitar poéticamente el mundo, y propuso que la filosofía se aproximase decididamente a la poesía. Heidegger se propone un nuevo pensar. ¿Y qué es este nuevo pensar? Ahora es un pensar en pos de la poesía. Pensar en pos de la poesía o en pos del poetizar, se puede decir en alemán, dem Dichten nachdenken. Es decir, pensar según el poeta, pensar siguiéndole los pasos al poeta. ¿Voy a decir las mismas palabras que el poeta? Puede ser. ¿Voy a decir otras que el poeta? Puede ser. Pero lo que diga viene de él y va hacia él. Y aun cuando diga las mismas palabras del poeta, la articulación en el discurso pensante va a ser distinta que la articulación en el discurso poético. En 1975 comenzó la publicación de las obras completas de Martin Heidegger, que todavía se halla en curso. El filósofo falleció el 26 de mayo de 1976 en su ciudad natal, Meßkirch. Hoy se lo considera el más influyente pensador alemán del siglo XX.